Y estamos ya en esta clase. Clases 4 y 5 son dos clases. El contenido de esta lámina corresponde a dos clases. Y la razón de ello es que son dos clases que no puedo separarlas de ninguna forma. Son dos clases muy importantes. Y quería comentar también sobre este Profe, archivo. Sí, eh, es que no estoy tan segura, pero me parece como no habilitada la clase 4 y 5 en Canvas. oh, Entonces no se puede descargar. eso no debería ser. Voy a pausar la grabación. Ya. Mis disculpas, no había chequeado el publicar un capítulo, un módulo completo, lo cual también, por otra parte, me recuerda que terminamos el primer módulo, que era muy cortito, y al final de cada módulo hay un control. Yo voy a preparar un control que aún no he preparado. Ya he pensado en preguntas, pero no lo he hecho aún. Debiera ser súper sencillo, no debiera ser un problema para ustedes, y lo voy a tomar a través de Canvas. No sé muy bien la fecha, probablemente el miércoles. Digo que no sé muy bien porque eh, sí, me parece que el miércoles es un buen día para tomarlo, pero puede ser que lo haga take home o algo similar, entonces prefiero no comprometerme todavía. Em, Voy a pausar otro segundo. Voy a poner esto aquí. Mm, sí, acabo de pinear dos. Todavía no estoy muy convencido de la forma de mostrar esto, pero creo que esta es la mejor. Ya. Entonces, seguimos con esta clase de 4 y 5, pero antes quiero mostrar esto de los parámetros de la tecnología. Yo sé que los pedí en la tarea. Algunos de estos no están disponibles en forma directa. Otros sí, pero en general no están tan disponibles. Entonces, aquí hay una lista de parámetros que pueden servir para las tareas. Entonces, para que todos tengamos la misma lista de parámetros, estos son los que vamos a usar. Algunas cosas todavía no están tan claras, tal vez no las vamos a aprender hasta algunas clases más, pero por ejemplo, el L mínimo, mm, mi teléfono está hablando. Ya, no sé cómo callarlo, pero no importa. Aquí dice L mínimo y dice 0,6 micrómetros. Pensé que esta era tecnología de 0,5 micrómetros. Claro, es que uno dibuja los transistores físicamente y uno les pone L igual y la mínima que uno puede escribir es 0,6 micrómetros. Esa es la dibujada, la que uno dibuja en el circuito. Existe otra que es la efectiva. La efectiva se calcula restándole algunas cosas, eh, restándole em, esto de acá. No, ¿dónde está? Esta. Entonces, si uno quiere hacer los cálculos, uno lo hace con la longitud real y la longitud efectiva. Pero, y esta es la diferencia entre longitud de canal dibujada y efectiva por cada difusión. O sea, si yo quiero conocer el L efectivo,
va a ser el L dibujado menos 2 veces LD. Porque uno por difusión. O sea, si yo dibujo aquí mi transistor con sus dos difusiones, cada difusión tiene una diferencia de LD respecto a lo que yo dibujé. Entonces, en la práctica termino como con 0,5 micrómetros, más o menos. Que en realidad depende si es NMOS o PMOS, pero bueno, eso es uno de los temas importantes. ¿Qué más puede ser importante? El VT, tal vez el parámetro que más nos importa sobre cada transistor, y aquí tenemos 0,7 para NMOS y 0,9 para PMOS. Hoy día los VT son súper bajos, son 0,3 volts y posiblemente menos. Y hay VT cero y hay VT negativos, pero en transistores CMOS de los que usamos regularmente, que son los de enriquecimiento, hay VT de súper bajito. Nosotros vamos a usar VT relativamente alto. Y hay un montón de otros parámetros, algunos de estos no los conocen todavía. Estos son resistencias de hoja, de lo que hablamos en algún momento. Y algunos de estos parámetros pueden ser útiles para algunas tareas, así que tengan esto en consideración. Ya. Hoy día vamos a empezar una serie de clases, que son 2 clases, súper importantes. Hoy día empezamos con materia realmente nueva. Esto es caracterizar la tecnología en la que yo trabajo en términos de un parámetro o de una cifra de desempeño que se llama GM partido por ID. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya sabemos modelar el transistor. Sabemos algunas cosas, sabemos que el transistor se comporta de una cierta forma, conocemos las ecuaciones de canal largo, conocemos algo de sus capacitancias, poquito, pero algo conocemos. Entonces vamos a empezar a mirar el desempeño en términos de varias cosas. Una de ellas es ancho de banda, que lo vamos a designar con alguna cifra de desempeño. Otra de ellas es disipación de potencia, que ustedes bien conocen, es V por I, el V por I total, y si el V es el mismo para todos los circuitos, entonces disipación de potencia va a estar relacionado con I. Y después ganancia máxima, que me podría dar en un circuito. Y vamos a ver que estas tres juegan entre sí. Y si uno sube una, baja otra, y, y después vamos a ver que hay otras más, pero estas son como las tres con las que partimos. Y vamos a relacionarlas con tres cifras de desempeño fundamentales. Una es la frecuencia de tránsito, que es Gm partido por Cgs. Otra es la eficiencia de corriente, que es Gm partido por Id, que en el fondo esa es cuánto Gm me da cada unidad de corriente que yo le meto al transistor. Eso es exactamente. O sea, si mi Gm partido por Id es 20, 20 Siemens, da lo mismo, o 20 perdón, 20 milisiemens por miliampere, o 20 microsiemens por microampere. Significa que yo obtengo 20 milisiemens por cada miliampere que yo le doy de corriente. Eso es todo lo que significa. Después está la ganancia intrínseca y vamos a ver que Gm partido por Id es súper importante porque al final es quien me define dónde está operando mi transistor. Y después de estudiar eso, vamos a ver que parece que el modelo de canal largo es malo, porque vamos a graficar unas curvas y vamos a ver que las curvas ideales y las reales son distintas. Y vamos a ver que parece que es mejor usar curvas para diseñar, porque si usamos ecuaciones no vamos a llegar muy cerca del objetivo. Y después vamos a tratar de entender las discrepancias del modelo y vamos a aprender a usar modelos de SPICE para diseñar. Entonces, esa es la clave de esta clase. La clave de este par de clases, y nos vamos a dar cuenta hacia el final de esta primera clase, es que
modelar un, un transistor requiere mucha ecuación. Y si nosotros usamos poquitas ecuaciones como las de canal largo, vamos a terminar con modelos que son malos. Esos modelos malos no me sirven para diseñar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, usar modelos mejores. Y los modelos mejores están en Spice, pero pueden tener cientos de parámetros, literalmente cientos. Entonces, como que uno no puede diseñar con ciertos cientos de parámetros. Bueno, tal vez entonces recurrimos a tabla y esa es la conclusión de este par de clases. Ya pues, veamos de nuevo el amplificador de CS, que ya habíamos visto una vez. Tenemos el transistor NMOS, en este caso con puerta, drain y fuente. Y como la fuente es común a mi entrada y a mi salida, se llama common source o fuente común. Esta vez estamos alimentando la entrada con un Thevenin, tiene un RI aquí, y eso tiene alguna consecuencia importante. Tenemos un voltaje DC y tenemos un voltaje AC que se sube sobre este voltaje DC. Tenemos también una fuente ideal aquí, y aquí tenemos un RL de carga. Esta fuente ideal es súper útil como, como en temas académicos, porque uno pone una fuente ideal y ya, uno puede sacar la ecuación y quedan todas súper bonitas. Pero cómo hacer esa fuente ideal en la práctica no es tan fácil. Entonces, de nuevo, esto es una discusión más bien académica. Entonces, llevamos esto a pequeña señal, como lo aprendimos en la clase anterior, y vimos que mi transistor va a ser esto que está acá. Este es mi MOSFET. Entonces el MOSFET tiene un CGS y tenemos este VGS, que es el voltaje en pequeña señal, o sea, todo lo que es DC desaparece. En pequeña señal aparece un VGS que va a ser igual a este VI que está acá. Tenemos que la transconductancia es Gm por VGS. ¿Cuánto es eso? No tengo idea, voy a asumir que está en región activa, que tiene una transconductancia Gm. Luego tenemos este GDS, que es 1 partido por RO. Y este es nuestro transistor. Vemos que va conectado a tierra, porque este va a tierra. Esta desaparece en pequeña señal. RL va conectado a la salida. Aquí está. Y RI va conectado a la entrada. Y listo, ese es mi modelo. Si uno calcula la función de transferencia entre salida y entrada, llegamos a que esto es menos Gm por el paralelo entre estas dos R y después por algún efecto capacitivo, algún efecto como de la dinámica o de la respuesta en frecuencia. Y la única parte donde me influye esa capacitancia es aquí en la entrada, es en esta red de aquí. Esto lo estoy viendo súper lento, pero en el futuro vamos a ir mucho más rápido. Em, en general, cuando uno ve RC, uno inmediatamente dice ya, esta es mi entrada, esta es mi salida. Mi salida va a ser igual a la entrada en DC y voy a tener un polo con una constante de tiempo de RC. Listo. Esto debería ser automático. Esto para ustedes, pasar de aquí a acá, a esta altura, debería ser automático. Si es en corriente, bueno, uno la piensa un poco más porque es distinto, pero si es en voltaje, si quiero función de transferencia de voltaje, del voltaje acá partido por el voltaje allá, debería ser instantáneo. Si alguien no sabe hacerlo, puede preguntarme al final de la clase o lo estudia por su cuenta, pero es súper importante que a esta altura eso quede súper claro. Y esta parte de acá también es relativamente fácil, es solamente ese, tengo un Gm por VGS, el VGS está allá abajo, así que no lo pongo ahí. Y esto me multiplica estas dos resistencias en paralelo y tengo esta tierra, entonces este VO, si tengo estas dos en paralelo, va a ser esa corriente circulando por ahí
por esta caída de tensión que va a ser en estas dos resistencias. Hablo de resistencia y no resistores. Mm, Eso también es una duda rara. Hablo de resistencias porque si bien esto es un resistor, esto de aquí es una resistencia. Es una resistencia porque no es un resistor físico, es un modelo de algo que se comporta en forma resistiva y que es bastante no lineal, por cierto. Muy bien, ¿preguntas de esto? Aprovecho de mencionar varias cosas aquí. Mi ganancia en DC es esto. Mi ganancia con respuesta en frecuencia, o sea, la respuesta en frecuencia de mi ganancia va a ser esto. Este signo será C o DC. ¿Qué es este signo? Este signo al final lo único que está haciendo es decirme, mira, aquí hay un cambio de fase, 180 grados de cambio de fase. Entonces ya, ok. Mi ganancia de C tiene un cambio de fase en 180 grados. Ok. ¿Cómo pongo ese cambio de fase en la práctica? Lo puedo poner como un desfase o lo puedo poner como un signo negativo, da lo mismo. Ya, pasemos a las cifras de desempeño. Esto es súper, súper importante. Esta lámina es de las que ustedes tienen que guardar. Hay varias de esas en el curso. Esta es una de ellas. Entonces, está la ganancia de voltaje DC. ¿Por qué me interesa la ganancia de voltaje en DC? Bueno, porque los amplificadores tienen ganancia, en general. Esa es la gracia de los amplificadores, que amplifican. Ustedes pensaban que amplificador viene de ampere. No, no viene de ampere. Viene de amplificar, de hacer algo más grande. Entonces, me interesa que tengan ganancia DC. Ah, pero ¿por qué necesito ganancia DC? Bueno, porque tú tienes un op-amp, ejemplo, conectado como buffer. Y la única forma de que VO sea igual a VI es que esta cosa tenga ganancia infinita. Y si no es infinita, entonces VO va a ser un poquito distinto a VI. Y si y esa ganancia es muy mala, VO va a ser muy distinto a VI. Entonces a mí me interesa tener ganancia. Por eso ganancia es importante. AOL va a ser mi ganancia y va a ser menos GM por RL. Esto en DC. O sea, esto que está acá le llamé AOL. Y tenemos menos GM por RL. Entonces GM, si yo quiero describir GM de alguna forma, en función de estos dos parámetros, va a ser AOL partido por RL. ¿Por qué hago esto ahora? No sé. Después veremos. Después mi ancho de banda. El ancho de banda está relacionado con esta constante de tiempo. O sea, el ancho de banda tiene que ver con esto. Mi frecuencia de menos 3 decibeles, esto también debería ser automático para ustedes, es 1 partido por 2pi por 1 partido por RICGS, que son los elementos que aparecen en esta red RC. Entonces, mi frecuencia de corte de menos 3 decibeles va a que esto. ¿Qué es esta cuestión? Está la movilidad aquí. ¿Por qué está en función de esto? ¿Alguien sabe por qué está en función de esto, no? Profe, Ah, ¿escuché? sí, se escucha. Al inicio, cuando pasó dividiendo por RL, ¿qué pasó con el signo negativo? ¿Lo ignoramos o Mm, pasó? mm. Aquí. Sí, tienes razón. Buena pregunta. En realidad uno puede hablar de ganancia de esta forma. Y como que ahí te... Porque lo que importa es la ganancia. Sí, el signo importa porque me cambia estas dos cosas que están acá. Pero la ganancia también es importante como el valor real, el valor en términos absolutos y no el signo.
Entonces vamos a mirarla así. Después está el ancho de banda. Y el ancho de banda necesita un CGS pequeño. Nosotros teníamos unas ecuaciones para CGS y si metemos esas ecuaciones aquí, o sea, como que todo esto, como que eso es todo eso. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, miren la clase pasada, pero hay formas de llegar a CGS en función de todo lo demás. Eh, RL depende de CGS. ¿Dónde está RL? Ah, ya, ya. Ahora estoy entendiendo un poco más. En alguna parte aparece esto que está acá, AOL partido por RL, y ese AOL partido por RL es GM. Ah, perfecto. Entonces uno al final puede escribir todo en función de los parámetros que le interesan, en este caso AOL y R. Entonces es posible llegar a esta expresión. No lo voy a hacer acá, ustedes pueden hacerlo, pero esta expresión está correcta. Entonces, y estos 2/3, ya me acordé, porque mis 2/3 tenían que ver con que la capacitancia CGS, ¿se acuerdan de eso, no? En región activa era 2/3 por W por L por COX. Ya, perfecto. Y uno puede manipular la expresión junto con la de GM y finalmente llegar a esto. Y después viene disipación de potencia, esta es más fácil. Es V de D por I sub D. I sub D uno lo puede expresar de esta forma. De nuevo, ¿de dónde sale esto? GM es AOL partido por RL, o sea, esto de aquí es GM. GM por V o V medio. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, hay que mirar la clase pasada también. ¿Ustedes se acuerdan? La clase pasada que teníamos que una expresión para GM es 2 ID partido por V o V. Y de aquí uno puede despejar esto que está acá, poniendo GM en función de la ganancia que queremos tener. Es una forma un poco rara de describir mi, de describir estas cifras de desempeño, como que ahora no tiene mucho sentido, pero después debiera hacer sentido. Entonces tenemos una ganancia que depende de GM, tenemos una frecuencia de corte que también depende de GM. Qué divertido que dependa de GM, si está antes de GM. Pero claro, yo estoy metiendo aquí también otras cosas en consideración. Una de ellas es la capacitancia, y la capacitancia va a estar relacionada con GM. Y después tenemos la disipación de potencia, que también depende de GM, de alguna forma. Entonces, desde la perspectiva del dispositivo, yo quiero diseñar un transistor. Diseñar al final es darle corriente, darle un W, darle un L, darle un voltaje de polarización. Eso es diseñar. ¿Qué queremos de este transistor al momento que yo quiero diseñar? A mí me encantaría que este transistor me diera harta GM sin tener que invertir mucha corriente. O sea, que sea eficiente en términos de darme harta transconductancia, que es una cifra de desempeño importante del transistor, ya lo hablamos en la clase pasada, es la propiedad importante del transistor. Entonces, a mí me gustaría que me diera harta transconductancia sin tener que meterle mucho GM, mucha corriente. Y a mí me gustaría que me diera harta transconductancia sin tener que introducir mucha capacitancia. Porque a medida que uno aumenta, por ejemplo, el tamaño del transistor, va a dar más transconductancia a costa de más capacitancia. Y al final, como que hay un balance ahí. Si le meto mucha capacitancia, va a ser más lento. Entonces, lo que gané de transconductancia se pierde en lentitud. Mm. Hay algo ahí que vamos a tener que investigar un poco más. Entonces, como nos gustan las cifras, vamos a definir cuán bueno es mi transistor y vamos a definir estas cifras de desempeño. Una es cuánta GM me da por cada unidad de corriente que yo le meto, y otra va a ser
cuánta transconductancia, cuánto GM yo tengo por cada unidad de capacitancia en la que tengo que incurrir para tener ese transistor. Y a esta le vamos a dar un nombre, que es omega T. Después vamos a volver a ese nombre. Va a ser importante y vamos a hablar de omega T todo el rato en todo el curso. Pero por ahora vamos a decir omega T nomás. Frecuencia de tránsito. Usando modelos de canal largo, que son los que aprendimos hasta las clases anteriores, podemos calcular estas dos cifras de desempeño. Entonces llegamos a que GM partido por ID es 2 partido por VO. Súper simple. ¿De dónde sale eso? Bueno, de esta. Y omega T, por otra parte, va a ser 3 medios mu VOV partido por L cuadrado. ¿De dónde sale esto? Bueno, y la capacitancia. Nosotros habíamos visto esta ecuación que es 2 tercios W por L por COX. Y habíamos visto otras ecuaciones para GM que se relacionaban también con COX. Una de ellas era mu COX doble partido por L por VOV. Entonces, si juntamos esas dos, llegamos a esto. Entonces, estamos dándonos cuenta que aparece VOV aquí, en ambas. En una aparece en el numerador y en la otra aparece en el denominador. Entonces, estamos viendo que VOV parece que ajusta este compromiso, porque a mí me gustaría que ambas cifras sean grandes. Pero no puedo tener ambas grandes, porque si VOV es grande, entonces tengo un gran ancho de banda, pero voy a tener poca eficiencia. Y al revés, si VOV es pequeño, voy a tener súper buena eficiencia, pero voy a tener mal ancho de banda. Entonces, parece que VOV ajusta este compromiso entre cuán eficiente es mi transistor y cuán rápido es mi transistor. Y esto es como un primer aprendizaje de estas láminas. VOV parece ser mi perilla para tener un buen transistor. Y parte de nuestra pega como diseñadores es definir ese VOV, va a estar acá. Este es VGS, ¿cierto? Que va a ser al final VOV más VT. VT fijo. VOV es lo que yo defino. Y la pega del diseñador de chips es definir eso, definir el VOV. Yo quiero un VOV grande para que me dé suficiente ancho de banda y un VOV pequeño para que me disipe poca potencia. Uy, ¿qué pasa si...? Porque yo dije antes que VOV va a depender de varias cosas acá. Yo dije antes hay que darle un VGS y ese VGS depende de VOV. Pero ¿qué pasa si mi VT cambia? Mm, Porque si cambia VT para el mismo VGS voy a tener distintos VOV. Ese podría ser un problema de VOV, porque VOV parece que va a depender de mi VT, ¿o no? No sé, voy a tener que investigar eso. Pero me interesa definir VOV para un transistor determinado, cosa que a medida que yo subo VOV, crece este FT. ¿Qué era FT? Bueno, FT va a ser relacionado con omega T. Omega T pi FT. Entonces ahí tengo FT. Y por otro lado, tengo GM partido por ID, que a medida que bajo VOV, GM partido por ID crece. ¿Y dónde nos vamos a ubicar al final? Bueno, VOV va a ser pequeño. Va a ser por ahí. En la práctica, VOV va a ser por ahí. VOV suele ser pequeño. Les voy a contar algo. VOV puede ser hasta negativo. O sea, podemos trabajar subumbral, pero no le cuenten a los muchachos de electrónica que van a sufrir con eso. Entonces, el compromiso este que aparece súper común va a cambiar un poco si usamos modelos más precisos, pero está ese compromiso.
Si calculamos el producto, porque a veces nos interesan estas cifras y decimos, bueno, ¿qué pasa si las multiplicamos? Si las multiplicamos, obtenemos una constante. ¿Qué significa ese producto? No sé qué podría significar, pero al final, si uno mete estas ecuaciones, esta y esta, perdón, no eran esa y esa. Si uno mete esta y las multiplica, los VOV se cancelan y uno termina con esto. 3 mu partido por L cuadrado. ¿Qué me dice esto? Bueno, esto me dice que a medida que los transistores tienen cargas más móviles, mejora mi tecnología. Y a medida que L se achica, o sea, mientras los transistores son más angostos, también mejora mi tecnología. Porque mejora el producto Gm partido por Id por Ft. Mm. O sea, es bueno usar transistores más cortos, porque son más rápidos y consumen menos. Y hay un L cuadrado ahí, o sea, ese cuadrado que aparece ahí es súper importante. Preguntas de esto. Muy bien. De ahí viene entonces que la ley de Moore es importante. ¿Ley de Moore? Sí, la ley de Moore me dice que puedo meter más transistores por unidad de superficie. Y eso es equivalente a decir que mis transistores son más angostos. Entonces, la ley de Moore me dice que a medida que la tecnología aumenta, yo puedo mejorar ancho de banda, puedo bajar el consumo, mejorar ancho de banda al mismo tiempo. Y eso es espectacular. Y como esto es exponencial, la ley de Moore es exponencial, entonces tenemos hoy día tecnologías realmente increíbles. Este es el impacto del escalamiento. Debido a la ley de Moore, el L mínimo se reduce continuamente. Es como 2 por cada 5 años más o menos. En 1970 era 10 micrómetros y hablaban de que algún día tendremos submicrómetros. Hoy día no hay nada sobre un micrómetro. Todo es bajo un micrómetro. Bueno, sí, salvo tal vez transistores de potencia, pero incluso los de potencia a escala micro son muy pequeños. Hoy estamos cerca de los 3 nanómetros. Visiten este link, es bien interesante. Claramente podemos aprovechar el escalamiento, hacer transistores más rápidos o hacer transistores más eficientes. Esa es como la forma de aprovechar. Si queremos circuito más rápido, jugamos con Gm partido por Cgs, con esta frecuencia de tránsito. Mantenemos el consumo, mantenemos Gm partido por Id, pero hacemos que el transistor sea más rápido. Por ejemplo, si quiero tener un conversor análogo digital rápido para un disco duro o para un disco de estado sólido, da lo mismo. O al revés, puedo hacer circuito más eficiente con un Gm partido por Id determinado, mucho más grande, castigando frecuencia, castigando ancho de banda, pero tal vez no necesito más ancho de banda porque mi frecuencia está determinada por un estándar y ese estándar, por ejemplo, no cambia con el tiempo. Entonces yo puedo tener circuitos más eficientes o circuitos más rápidos, jugar con ese balance. Y ese balance hoy día, por lo que aprendí, depende de esta perilla de VOV. Yo giro VOV y puedo tener transistores más rápidos, o sea, el mismo transistor. ¿Va a ser más rápido si yo le doy más VOV o va a ser más eficiente si yo le bajo el VOV? Súper. Hablemos de la frecuencia de tránsito, que ya la adelanté hace un par de láminas. Está definida como la frecuencia en la cual la magnitud de la ganancia de corriente en configuración CS es 1. Entonces ahí saltan ustedes, tienen que decir, pero ¿cómo va a haber ganancia de corriente si mi transistor es así? Y la corriente aquí yo aprendí que era cero. Entonces, ¿cómo puede existir una cifra de desempeño de ganancia de corriente?
Si la corriente de entrada es cero, entonces la ganancia de corriente siempre va a ser infinito. Infinito, no definido. Mm. Ah, pero momento, a ver, momento. ¿La corriente aquí es cero? No, no es cero. Tengo un circuito. Ya, la corriente DC es cero, pero la corriente AC no es cero. Y si yo estoy tratando de amplificar, le meto una corriente, le meto un voltaje AC, va a aparecer una corriente hacia aquí, va a aparecer una corriente hacia acá. Y si yo cortocircuito esto, esta se va, y toda la corriente pasa por GM. Entonces al final, la cifra de desempeño es eso, es calcular la ganancia de corriente entre mi salida y mi entrada de corriente cuando la salida está cortocircuitada. Ah, pero ¿en qué circuito va a estar cortocircuitando la salida? Da lo mismo, da lo mismo eso. No es que esté cortocircuitando la salida literalmente. Lo que me interesa saber es que al cortocircuitar esa salida, mato estos elementos y me queda solamente el GM, que es lo que me interesa despejar. Entonces, uno puede efectivamente calcular esta frecuencia de tránsito. Háganlo en sus casas y van a llegar a este resultado. Para que la ganancia de corriente sea 1, mi frecuencia de tránsito entonces va a ser GM partido por CGS. Ah, que es igual a la cifra de desempeño que habíamos definido acá. Esta es GM partido por CGS. Ok. Entonces, ¿qué es la frecuencia de tránsito al fin? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Bueno, literalmente representa la frecuencia a la cual la ganancia de corriente en un transistor MOS es 1. Ya, pero ¿por qué me puede ser útil esto? ¿Qué significa eso? ¿Que el transistor explota pasada la frecuencia de tránsito? ¿Qué pasa? Esa es una duda importante. Entonces queremos resolver. La frecuencia de tránsito sirve para cuantificar GM partido por CGS. Sirve para cuantificar cuán rápido es mi transistor. Es como hablar de los caballos de fuerza de un auto o del desplazamiento del cilindro de un auto. Uno puede decir, mira, este motor es de 2 litros, este motor es de 1,5 y el tuyo es 3,5. Gastador, sí. Ah, o sea, mientras más grande el motor, más gastador, pero más potente. Ah, tiene que ver con eso. Entonces, en este caso, la frecuencia de tránsito es una cifra que me ayuda a poner, a poder, de alguna forma, comparar peras con peras. La frecuencia de tránsito no me predice hasta qué frecuencia puedo usar el transistor, porque a alta frecuencia un montón de los supuestos que hay en nuestros modelos se caen. De hecho, los modelos no funcionan muy bien hasta frecuencias tan altas. Entonces, la regla de oro es que el modelo que nosotros hemos aprendido funciona bien más o menos hasta omega t quinto, hasta omega t décimos. O sea, yo no llego a omega t en la práctica. Mis modelos no llegan a omega t, llegan mucho más abajito. Ya, ok, está bien. A mayor frecuencia, el modelamiento se hace mucho más complicado, aparecen efectos de radiofrecuencia, aparecen estos efectos a los que no estamos tan acostumbrados en circuitos que no son de RF, como que una señal va y después se refleja y se devuelve. ¿Han visto eso, no? ¿Lo han visto alguna vez? En laboratorios, por ejemplo, en un TDR, es bien impresionante ver que va una señal y después se devuelve. Porque rebota, literalmente, y si uno ajusta las impedancias, el rebote hacia arriba o hacia abajo. Todas esas reflexiones, todos esos efectos de radiofrecuencia, que son súper difíciles de modelar con nuestros circuitos
De hecho, nuestros circuitos son de parámetros concentrados por algo, porque asumimos velocidad de la luz infinita y todo ocurre instantáneamente. Entonces ahí nos enredamos un montón. Mayor frecuencia, modelamiento depende de otras cosas. Nuestros modelos de transistores funcionan bien hasta omega t quinto, omega t décimo. Hay otras cifras de mérito más importantes para radiofrecuencia, omega max. Omega max es la frecuencia a la cual, lo comento, pero da lo mismo, a la cual la ganancia de potencia es 1. Y requiere más capacitancia y requiere algunos supuestos que no conocemos, entonces no vamos a calcular omega max. Ya, pues hablemos ahora de ganancia intrínseca. ¿Pregunta hasta ahora? ¿No hay pregunta? Ok. Vamos con la ganancia intrínseca. ¿Qué es la ganancia intrínseca? Es la ganancia es la ganancia de voltaje de la etapa de CS, de fuente común, cuando la resistencia a carga es infinita. O sea, el mejor de los casos. Yo tengo mi transistor, tengo mi DI, tengo una resistencia a carga infinita. Ah, pero si mi resistencia a carga infinita, Gm por R infinito va a ser infinito, por la ganancia va a ser infinita. ¿O no? Ah, no, pues verdad que estos gallos tienen una resistencia interna. Ah, ya. Que es intrínseca al transistor. Oh, dije intrínseca. ¿Cachai? Sí. Ah, ya. Entonces, si este RL fuera infinito, mi ganancia intrínseca queda dada por estos elementos, por este Gm y por este GDS. Ah, por eso se llama intrínseca, pues es del transistor mismo. Es la ganancia máxima que puede darme un transistor. Ganancia mayor que eso no me va a dar nunca. Entonces mi ganancia es Gm por RL paralelo RO, donde RO es 1 partido por GDS. Y la máxima es cuando RL es infinito, en ese caso va a ser Gm por RO, o Gm partido por GDS. Entonces GMRO es súper importante y vamos a hablar de GMRO todo el rato. ¿Y cuánto era RO? Bueno, RO tenía que ver con esto que está acá. 1 partido por lambda y D. Y también se relaciona con VOV. Oh, o sea, no, ¿en serio? A ver. O sea, yo tenía que esta cifra de mérito, que es Gm partido por ID, se relaciona con VOV. Esta cifra de mérito, que es Gm partido por CGS, también se relaciona con VOV. Pero esta otra, que es la ganancia, también se relaciona con VOV. O sea, yo podría definir la ganancia máxima de mi transistor como 2 partido por lambda VOV. Y yo sé, lambda está súper mal definido y es muy laxa la definición de lambda, pero no importa. Parece que VOV también me influye aquí. Entonces, la ganancia de un circuito está fundamentalmente vinculada a la ganancia intrínseca, que a su vez está vinculada con VOV. Entonces, aquí están estas 3 cifras de mérito o cifras de desempeño para transistores MOS. Son 3. Está por un lado la definición y por otro lado el cálculo con lo que sabemos. La eficiencia de corriente le llamamos Gm partido por ID y podemos calcularla súper fácilmente como 2 partido por VOV. Después está la frecuencia de tránsito, que la definimos como omega t igual Gm partido por CGS, y este es su cálculo de primer orden. Y después está la ganancia intrínseca, Gm partido por GDS o Gm por RO. Y eso bien aproximado, porque lambda sabemos que está muy mal definido, bien aproximado a 2 partido por lambda VOV. Cualquier dispositivo de cualquier tecnología MOS puede ser caracterizado de acuerdo a estas cifras de desempeño. Muy bien. Entonces, veamos qué tan bueno es este modelo y comparémoslo con la simulación.
Entonces vamos a hacer una simulación de Spice. Nos metemos a LT Spice. Aquí estoy instanciando la biblioteca de LT Spice, que no es el mismo nombre que le di a la biblioteca que están usando ustedes hoy día. Los modelos. Ok. ¿Y este T? No, nadie sabe qué puede ser TT. ¿Sí? ¿Qué es TT? Bueno, o sea, yo no sabía, me lo dijo mi compañero con el que hice la tarea y era, se refiere a los NMOS y el PMOS y en este caso la T de estándar. Ya, a ver. O sea, tú dices que esto es del NMOS y esto es del PMOS. Claro, y más que estándar es típico, porque pasa esto y ustedes ya lo están viendo en la tarea. Si yo tengo eh, NMOS y PMOS. Este gráfico es terrible, pero no importa. Lento. Voy a ponerlo en inglés mejor. Voy a poner slow. No me cabe, voy a poner ese. Y rápido. Y este rápido. Y claro, fabrico un circuito y en la práctica algunos transistores van a caer ahí, justo ahí, que es típico. Pero algunos van a ser más lentos y otros van a ser más rápidos en diferentes esquinas. Entonces, al final, mis transistores fabricados abarcan un amplio rango de parámetros. Y eso es lo que llamamos esquinas del proceso. Esta es la esquina lenta, esta es la esquina rápida. Estas son las otras dos esquinas. Y esta al medio también se llama esquina típica. O sea, estamos hablando de 5 esquinas de este proceso. Y en la industria uno hace simulaciones para esquinas del proceso y esas simulaciones pueden incluir cientos de esquinas, cientos. ¿Cómo? Bueno, es que hay más ejes. Aquí estoy mostrando 2 ejes nomás, pero si uno suma otro eje, esto se complica mucho. Así que no es tan raro que en la industria hagamos simulaciones con literalmente cientos de esquinas. Ya, pues, los valores de GM, ID y BTH se obtienen de la simulación .op. O sea, parece que esta simulación .op que uno hace es súper importante. En esta simulación .op yo le meto un VIN, le meto un VDD y lo único que me va a calcular es qué está haciendo este transistor. Me va a decir, esta es tu corriente. Perfecto, ahí está la corriente. Y me va a decir el VGS. Claro, le metí un VGS de 1, obvio que el VGS aquí va a ser 1. Y le metí un VDS 2.5, así que obviamente el VDS va a ser 2.5 ya. BS, el cuerpo. Sí, me dice que es 0, claro, pues sí, hay una conexión. Ok. VTH, este es VT. O sea, me está diciendo que el NMOS tiene VT igual 0.557 volts. Oye, pero aquí había un VT. Yo dije que el VT del NMOS era como 0.7 volts. Sí, es un mal modelo. Ya, entonces ahí está VT. Oye, ¿y cómo uno ve estos resultados? Hay forma de ver estos resultados, ¿no? En Spice, si uno corre la simulación, no se abre esta ventana. Entonces uno, háganlo. Corran esta simulación con el modelo correcto de la tecnología del curso. Van a tener que cambiarle el nombre. Léanse léanse este archivo, el archivo que les
que les pasé para la tecnología, hay diferentes nombres para diferentes modelos. Entonces, corre la simulación. Me va a decir un par de cosas, listo. Pero si después yo quiero, si yo quiero ver esta pantalla, que es súper importante, uno tiene que apretar control L y ver el registro del resultado de la simulación. Y con eso uno ve un montón de cosas, entre ellas el VT, de SAT, que es VOV al fin. Esto de aquí es VOV. O se relaciona con VOV. Después está GM. Oh, aparece GM. Aparece GDS, que es uno partido por RO. Ok. Hay otro GM aquí que no conozco. Después lo vamos a aprender. Y aparecen capacitancia, capacitancia, capacitancia y más capacitancia. Todas estas son capacitancias. Después las vamos a aprender. Entonces, los valores de GM, ID y BTH se obtienen de la simulación. A partir de esos valores podemos calcular GM partido por ID. O sea, yo podría calcular GM partido por ID de este transistor. Y podría calcular VOV, claro. Y podría calcular diferentes cosas, repetir para diferentes transistores. O jugar con este VDD, que me va a influir poco. Jugar con este VIN, que me va a influir harto. Y finalmente automatizarlo con un script que me corra Spice un montón de veces, porque uno puede hacer eso también. Uno puede programar MATLAB, por ejemplo, para que MATLAB tome un deck de Spice, lo simule y luego me dé resultados. MATLAB mismo lea los resultados, modifique el deck de Spice, vuelva a ejecutar la simulación, vuelva a leer los resultados y guarde todo en una tabla en forma automática. ¿Es posible programar MATLAB para que haga eso, no? No solo es posible, se estila, pero MATLAB no es el mejor lenguaje para eso. Lo que se usan son lenguajes como de scripting, no sé, Perl, Python. Esos lenguajes funcionan súper bien para eso. MATLAB puede servir. Y, y eso es tan importante que tiene un nombre, este proceso de ir generando archivos para simularlo y después leer los resultados. Eh, ¿Alguien conoce ese nombre, no? Estoy seguro que lo han visto en alguna parte. Tal vez no. Se llama parsing, file parsing. Parsing es, no sé cuál es la traducción literal, pero es el proceso mediante el cual un archivo es leído e interpretado. Entonces, parsing sería, por ejemplo, descargar o localizar este archivo de salida, buscar dónde aparece ISUBD y registrar ese valor. Y buscar dónde aparece BTH y registrar ese valor. Eso es parsing. Eso es parsear un archivo. Esto se automatiza, uno lo hace regularmente. Ustedes al final del curso, si quieren tener buena nota en el proyecto, van a hacerlo. Ok. Entonces, hacemos este resultado de mis simulaciones y llegamos a esto que está acá. O sea, mi 2 partido por VOV, que representa mi GM partido por ID, ideal. Este GM partido por ID, ideal. Y esto es el simulado. Y vemos que el modelo es espectacular, funciona súper bien. Sí, funciona súper bien ahí y ahí. Y en todo el resto funciona, bueno, ahí se parece harto. Como que yo veo que igual se parece un montón.
Aquí se parece poco y aquí no se parece nada. Eso es lo que yo veo. Entonces, como que en VOV alto, parece que en VOV alto, mi GM partido por ID está bien predicho por mi modelo. En VOV medios, mi GM partido por ID no está tan bien predicho. Y en VOV bajito y subumbral, o sea, con VOV negativo, mi GM partido por ID está pésimamente mal predicho por mi modelo. O sea, este modelo funciona bien acá, nada más. Entonces el modelo de canal largo funciona bien para VOV mayor que 200 milivolts aproximadamente, o sea, de aquí para arriba. En la realidad, GM partido por ID, esto es algo que surgió un poquito la clase pasada, no lo dije mucho, pero como que me llamó la atención. Que parece que los transistores funcionan mejor apagados. Porque si yo le doy VOV 0, mi ecuación me predice aquí que mi 2 partido por VOV va a ser infinito. O sea, que yo voy a obtener infinita transconductancia por cada unidad de corriente que yo le meta al transistor. Está bueno. O sea, yo apago el transistor y es súper eficiente. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Pero no voy a obtener infinita nunca. Va a llegar a un límite y no va a superar infinito. Eso es lamentable. Pues la eficiencia corriente del VJT. ¿Qué es VJT? ¿Por qué hablamos de VJT? Sí, el VJT es mejor que la de cualquier MOSFET, siempre. Aunque la ecuación me dice que el MOSFET puede ser mejor, porque todavía no nos hemos metido con algunos efectos raros. En las curvas vemos claramente tres regiones. Vemos inversión fuerte con VOV mayor que 200 milivolts, y inversión fuerte. ¿Qué era inversión? Ah, la inversión del canal. O sea, como que el canal primero es de un tipo y se invierte y se crea el canal. Bueno, esa es la inversión. Pequeñas desviaciones del modelo debido a efectos de canal corto, pero en general se mantiene relativamente bien. Después vemos otra región que es subumbral, que es VOV menor que cero. El MOSFET se comporta parecido al VJT. Por eso es que era importante hablar del VJT. Vamos a ver después que el MOSFET en subumbral, de aquí para allá, subumbral, bajo umbral, VGS menor que VT. Y VGS menor que VT es lo mismo que decir VOV menor que cero. O sea, esto es subumbral. En subumbral, el transistor se comporta más como un VJT. Mi MOSFET es parecido a un VJT. Y después tenemos la inversión moderada que ocurre entre medio. Esto es inversión moderada. Y por ahí va a ser una mezcla de las dos regiones anteriores. Entonces, ¿qué pasa en subumbral? ID versus VGS. A ver, yo me acuerdo de esta, yo me acuerdo. ID igual 1 medio mu COX partido por W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces, cuando VGS supera VT, por aquí está VT, entonces esto describe una parábola. No es muy parábola porque aquí se meten otras cosas, pero sí, una parábola. Pero ¿qué pasa si yo eh, voy a la escala logarítmica? Si voy a una escala logarítmica, esto no es cero. Ojo, las escalas logarítmicas son buenísimas para mostrar cifras muy grandes y cifras muy chicas. Y esto es chico, esto es cero, pero yo veo aquí que no es cero. De hecho, tiene una pendiente acá. Tiene una pendiente. Esta pendiente se le llama subthreshold slope.
Ujú. Ok. ¿Qué significará subthreshold slope? Bueno, si este es mi umbral, por aquí está mi umbral. Bajo el umbral, en escala semi-logarítmica, hay una pendiente que me dice cuánto aumenta la corriente por cada, eh, por cada cambio de voltaje. Y se habla, por ejemplo, de 60 milivolts por década. Se pone al revés la pendiente. Entonces, en realidad, necesito 60 milivolts para cambiar una década en mi corriente. Ese es el estilo de las cosas que se habla. Y no lo vamos a ver en este curso, pero hay un tema ahí. Hay un tema con el diseño de circuitos digitales aquí. A mí me interesa que la razón entre corriente encendido o apagado de un circuito digital sea alta, por ejemplo, 1000. O sea, si esto es apagado, 1, 2, 3, esto es encendido. Y si esto es encendido y esto es apagado, tengo un voltaje mínimo de operación de mis circuitos digitales. Y ese voltaje mínimo de operación impacta cuánto se calienta el celular y cuánto consume batería. Entonces, por eso es tan importante el soft threshold slope. Pero no es tan importante para este curso. Entonces, ahí aparece esta duda. ¿Qué define la corriente de operación subumbral? ¿Y cómo definimos VT al final? Porque estoy viendo aquí que el VT es cualquier cosa. O sea, yo miro esta y sí, VT está por ahí. Pero miro esta y realmente no sé dónde está VT. ¿Dónde está VT aquí? No, no veo VT. No lo veo. Entonces, ¿cómo definimos VT? Y esta lámina puede ser importante de cómo definimos VT. VT está definido, esta es la definición, no la inventé yo, como el valor de VGS, o sea, el VGS que pongo aquí, necesario para que el número de portadores, a medida que uno aplica aquí voltaje, se atraen portadores, se atraen electrones. Todos puntitos azules son electrones. Hasta que el número de portadores atraídos a la superficie del dispositivo se iguala a la concentración de átomos de impureza. Entonces, si hay una cierta concentración de impureza en mi sustrato y yo aplico un VT, un VGS, y ese VGS atrae tantos electrones que tapan esa impureza y la igualan, ese VGS, ese corresponde a mi VT. Entonces una definición bien arbitraria, porque yo podría haber definido el doble, o la mitad, da lo mismo, es bien arbitrario. Y uno puede hacer algunos cálculos. A partir de V o V igual 0, la relación entre carga móvil en el canal y voltaje de compuerta se vuelve algo lineal. O sea, a partir de V o V igual 0 pasa algo que es especial aquí, que Qn, la carga móvil del canal, está dada por estos electrones, es lineal respecto de Vgs menos Vt. ¿Qué es lo que habíamos asumido cuando derivamos el modelo de canal largo? Entonces vemos que algo especial pasa efectivamente en VO igual a 0. Pero eso no significa que no haya carga móvil antes. De hecho, hay carga móvil antes de alcanzar VT. Si yo meto esto en escala logarítmica, igual existe una carga móvil antes, que yo había asumido 0, pero no es 0. Y estos resultados de física de estado sólido, no nos vamos a meter en esos detalles. Pero aquí pasa algo importante. Si hay carga móvil, a ver, ¿qué aprendimos en electrónica? Aprendimos que VOV igual 0 o menor que 0 significa que el transistor está apagado. En la práctica, yo veo que no está apagado porque hay carga móvil. Está casi apagado, pero en ese casi apagado, yo todavía puedo usar ese transistor. Entonces tenemos una estructura NPN en el MOSFET. Este es mi MOSFET. Tenemos un N aquí, tenemos un P. Esto es parecido a un NPN, pero los NPN son distintos. Los NPN al final son N,
P, N. Y esta es mi base, y esto aquí es el colector, y esto aquí es el emisor. No, perdón, al revés. Este es el emisor, este es el colector. Entonces, son distintos. Yo no veo esta estructura, pero sí hay algo de eso. Hay un NPN. Entonces, hay como un BJT parásito metido en cada MOSFET. Y ese BJT parásito no tiene una conexión directa a base, porque es un capacitor entre medio. Entonces, no es exactamente un BJT. O sea, como que el voltaje de base en realidad aparece en este divisor capacitivo, porque no es exactamente el voltaje. O sea, yo no le puedo meter voltaje base aquí, no le puedo inyectar un voltaje ahí. Ahí finalmente va a aparecer una especie de divisor capacitivo. Entonces, en un BJT yo sé que la corriente I sub C y sub S por E a la B, B partido por VT, y VT es KT partido por Q. Un BJT parásito en un MOSFET, o sea, si yo miro el MOSFET y trato de calcular su corriente como si fuera un BJT, tengo que es un I sub 0 hay una exponencial, y arriba no aparece BB, aparece BGS menos VT. O sea, mi VOB que está aquí arriba. Esto aquí es VOB. Y abajo aparece N por KT partido por Q, donde este N va a ser un divisor capacitivo. Esto es medio enredado, pero si yo le aplico un voltaje aquí, vamos a aplicarle un voltaje aquí, no todo el voltaje que yo aplique aquí va a aparecer en la base, porque aquí hay un divisor capacitivo entre la capacitancia de la compuerta y la capacitancia de agotamiento del canal. Entonces hay un divisor capacitivo. Ahí está la capacitancia compuerta, aquí está la capacitancia del canal. Este N es un factor que uno puede calcular. Y en nuestra tecnología N es más o menos 1.5. Entonces, recapitulando, si voy bajo el umbral, si voy con VOB menor que 0, o sea, si apago mi transistor, en realidad no está apagado, sino que se comporta como un BJT. Y los BJT habíamos visto en la clase anterior que eran súper buenos. Entonces, tal vez mi MOSFET es súper bueno cuando está casi apagado. Eso es lo que estoy diciendo. En un BJT, yo podría calcular GM partido por ID, porque, por IC. Porque I sub C, ¿se acuerdan cuánto es en un BJT o no? ¿Cuánto era? Perdón que no escucho. Beta por IV, o sea, beta por la corriente de la base. No, no me interesa esa. No, calculémosla al revés, perdón. Vamos a GM. ¿Cuánto es GM del BJT? Ya, pues si estas se acuerdan. ¿No? ¿No era IC partido por VT? ¿Puede ser o no? Donde este VT es otra cosa, KT partido por Q. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, aquí está. Eso es. Entonces, en un BJT, tiene que GM es IC partido por KT partido por Q. Eso era, po, ¿no? Entonces, GM partido por IC de un BJT es 1 partido por VT. ¿Cuánto era VT? A temperatura ambiente. 25 milivolts. Gracias. Entonces esto va a ser como 1 partido por 0.025, o sea, algo así como 40.
sea, lo que estamos diciendo aquí es que el GM partido por IC de un BJT es como 40 milisiemens por miliamper, fijo. Por cada milisiemens que yo le meto a mi BJT, me da como 40, perdón, por cada miliamper que yo le meto a mi BJT, me da como 40 milisiemens. O sea, el BJT está aquí. Siempre me da 40. Y el MOSFET estamos viendo que llega hasta por acá. O sea, el MOSFET, cuando estoy subumbral, opera más o menos como un BJT, que en vez de darme 40 milisiemens por miliamper, me da como 25 milisiemens por miliamper. Y ese 25 en realidad está definido por este N, que es un divisor capacitivo, que es medio laxo, medio laxa la definición. Pero lo que estamos diciendo es que cuando yo apago mi MOSFET y le doy VGS igual 0, no está apagado, sino que está funcionando como un BJT, con poquita corriente, pero funciona. Y tal vez es útil, tal vez puede ser útil trabajar ahí. Va a ser lento, pero va a ser súper eficiente. Este es el resumen entonces. Spice me dice esto, mi ecuación de canal largo me dice esto otro, funciona espectacular aquí, funciona más o menos aquí, y en subumbral funciona mal, porque en subumbral mi transistor MOS se aproxima a un BJT. Eso es lo que está pasando. Ya, pues, hablamos de lo que pasaba en inversión fuerte. Esto es inversión fuerte. Esto es subumbral. Y aquí tenemos otra región que es inversión moderada o inversión débil. Y estamos llegando al final de esta clase. No me quiero pasar, así que lo vamos a dejar hasta acá. Voy a dejar de Profe, compartir. ¿Ah? y en el caso del BJT, ¿cómo va a funcionar la frecuencia de tránsito? O sea, como en comparación con el MOSFET. ¿Existirá frecuencia de tránsito en un BJT o no? A ver, ¿existe ganancia de corriente? Ah, sí, claro, tiene que existir ganancia de corriente. Porque de hecho hay corriente DC en la base, así que claro, tiene que existir la... Y bueno, ¿existirá esa definición? Claro que existe la frecuencia de tránsito en un BJT. Antiguamente los BJT ganaban, pero por mucho, a la frecuencia de tránsito de los MOSFET. Hoy día ya no. Hoy día los MOSFET tienen frecuencias de tránsito súper altas, de muchos gigas. Y con eso están dejando atrás a los BJT. Sí. Igual usamos BJT para otras cosas, por ejemplo, para referencias de bandgap. Necesitamos BJT para eso. Para bajo ruido también necesitamos BJT. Pero hoy día los MOSFET tienen frecuencia de tránsito súper alta, más alta que los BJT. No era así. Cuando empecé a enseñar eran parecidas. O ganaba el BJT, ahora gana el MOSFET. Y así cambia esto súper rápido. Ya, voy a dejar de grabar y eh, creo que lo hice o no. No, no lo hice. Pero bueno, ¿cómo dejo de grabar aquí? Bueno, tal vez si termino la grabación, deja de grabar. Nos vemos el miércoles. Que esté muy bien. Chao.